La noche de la cena de las parejas, vi a mi esposa entrar al restaurante de la mano del hombre que, hasta entonces, creía solo un conocido lejano. Sonreía, con esa sonrisa segura de sí misma de quien cree haber ganado. Y ella era hermosa. Llevaba el vestido que le había regalado para nuestro último aniversario de bodas, el mismo que decía guardar para ocasiones especiales. Esa noche, al parecer, fue lo suficientemente especial. Cuando se acercaron a nuestra mesa, me puse de pie con serenidad, incluso con la sangre hirviendo en mis venas. La miré a los ojos, ojos que habían llorado conmigo tantas veces, que me habían pedido perdón en otras discusiones tontas de la vida, y le dije sin temblar, con el dolor seco y ahogado en la garganta, me alegra que hayas elegido a quien realmente amas, olvídame de una vez por todas, y espera la sentencia de divorcio. No lloró. No pidió perdón. No me miró con lástima ni arrepentimiento. Ella simplemente frunció los labios, como si yo fuera una molestia, y apartó la mirada como si pasara página. Pero lo que no sabía, era que esa noche no sería el fin de mi dolor. Sería el comienzo del suyo. Hasta ese momento, todo lo que había pensado sobre la traición era pura teoría. Era el dolor de los demás. El dolor de la ficción. El dolor de las historias que se escuchan y se sienten a distancia. Pero allí, frente a ella y al hombre con quien compartía secretos, acostado en mi cama, descubrí lo que era sentir el estómago revuelto, las piernas débiles y el corazón apretado como si lo aplastaran dentro del pecho. Me fui sin mirar atrás, pero mi cuerpo temblaba. El dolor no era solo emocional. Era físico. Era una náusea constante, como si mi cuerpo supiera que algo podrido se había instalado en mi interior. Los días siguientes fueron oscuros, sin color, sin sonido. Recuerdo abrir los armarios y ver las copas de vino que habíamos elegido juntos, el mantel bordado que insistía en traer del viaje a la Toscana, las notas que habíamos dejado en la nevera con mensajes tontos, todo gritaba su nombre. Todo. Y, sin embargo, ella estaba ahí fuera, viviendo una nueva historia con otro hombre. Sin remordimientos. Sin vacilaciones. Como si yo nunca hubiera existido. Pero el destino, ese viejo amigo de quienes sufren en silencio, disfruta de devolver las piezas al tablero con ironía. Unos días después, me envió un mensaje frío y burocrático, preguntándome por los papeles del divorcio. Le respondí que ya se estaban ocupando de ellos y que recibiría una carta en los próximos días. No respondió. Pensé que eso era todo. Fin. Pero cuando abrió la carta, algo cambió. Llamó. Envió mensajes. Envió mensajes de audio. Pidió hablar. Dijo que necesitaba verme. Dijo que había cometido un error, que no sabía lo que hacía, que todo era un impulso. Y entonces vino la frase que nunca olvidaré, creo que me dejé llevar por una ilusión. No sabía que tendrías el valor de dejarme así, de verdad. Y entonces comprendí, su arrepentimiento no era por amor, era por pérdida. Perdió el equilibrio. Perdió el control. Y con él, me perdió a mí. Intentó volver. Insistió en vernos. Nos envió fotos viejas, mensajes de voz llorando en mitad de la noche. ¿Y yo? Lo escuchaba todo con la cruel calma de quien ya no siente. Como si mi corazón se hubiera entumecido. Como si el dolor lo hubiera quemado todo por dentro. Hasta que un día, me escribió una carta, diciéndome que había roto con el otro hombre. Que estaba sola. Que me extrañaba y que aún creía que podíamos reconstruir lo que teníamos. Pero lo que no sabía, es que ese otro hombre ya le había hecho exactamente lo que ella me hizo a mí, la abandonó. Fríamente. Sin previo aviso. La usó como un trofeo, un desafío, y cuando consiguió lo que quería, la descartó sin contemplaciones. Se enteró por un mensaje de texto. Una mujer desconocida le envió una foto de él con otra mujer. Una mujer más joven y bonita. El pie de foto decía, espero que no creyeras que era solo tuyo. Pertenece a quien quiera ser. Y fue entonces cuando su mundo se derrumbó. Fue en ese momento que vino a mí desesperada. Quería hablar. Quería volver a estar juntos. Quería el consuelo que yo le daba, la paz que solo quienes aman de verdad pueden ofrecer.
pero yo ya no era ese hombre. Porque mientras ella estaba inmersa en el caos de su elección, yo comencé a encontrarme a mí mismo de nuevo. Recuerdo el día que decidí irme solo de casa por primera vez, no para distraerme, sino para vivir. Y fue una tarde normal, en un café cualquiera de la ciudad, que me encontré con unos ojos sinceros que de verdad me escuchaban. Una mirada que no juzgaba, que no pedía nada, que simplemente sonreía. Una sonrisa que me recordó que el amor, incluso cuando se destruye, puede renacer. Y cuando la traidora se enteró, cuando comprendió que yo no solo seguía adelante, sino que prosperaba, implosionó. Me escribió una última carta. Larga. Desesperada. Con palabras que deberían haber sido dichas hace años. Dijo que se despertó llorando, que no podía mirarse al espejo. Dijo que todo lo que habíamos construido era irreemplazable, que lo había entregado todo a un hombre que ni siquiera merecía su mirada. Y que ahora, sola, vivía con el arrepentimiento más cruel de todos, el de haber destruido al único hombre que la había amado sin pedir nada a cambio. Pero ya era demasiado tarde. No le guardaba rencor. Ni odio. Simplemente ya no había espacio para ella en mí. Todo lo que una vez fue se convirtió en cenizas, dispersado por el viento de una decisión equivocada. Mientras tanto, volví a empezar. Con calma, con cautela, con las heridas aún expuestas, pero con la certeza de haber sobrevivido. Y más que eso, había vencido. Había vencido el dolor de un amor traicionado. Había vencido la necesidad de recuperar a quien me rompió. Había vencido el dolor del abandono. Pero la historia no termina ahí. Porque hubo una noche, mucho después, en que recibí un mensaje inesperado. Un número desconocido, un simple mensaje: necesitas saber la verdad. Esa noche, no fue la primera vez. Y con eso, un torrente de recuerdos me inundó. La historia, que hasta entonces parecía haber dado suficientes vueltas, aún guardaba un secreto. Algo que ni siquiera yo, en mi peor momento, podría haber imaginado. Algo que reescribe todo lo que creía saber sobre esa relación. ¿Y sobre mí misma? Y por eso esta historia debe contarse desde el principio. Porque lo que parecía una simple traición, era, de hecho, solo la superficie. Un abismo se esconde bajo una mentira bien contada. Y es en este abismo donde se esconde la verdad que ella tanto se esforzó por ocultar. Bienvenidos al canal. Aquí, no apoyamos, alentamos ni romantizamos el engaño. Todas las historias que escuchas son ficticio, pero basada en situaciones reales, creada con un único fin: mostrar cómo la infidelidad es capaz de destruir vidas, familias y confianzas que tardó años en construirse. Prepárense, porque la historia de hoy es impactante, intenso y despertará tus emociones. Buena historia. La historia de Daniel y Sofía comenzó como muchas otras, con encuentros casuales, mensajes intercambiados a altas horas de la noche y una química silenciosa que parecía surgir incluso en los silencios entre frases. Él era ingeniero civil, metódico, observador, alguien que creía que el amor se construía con los mismos pilares que una casa: estructura, esfuerzo, mantenimiento. Ella, profesora de literatura, era ligera y expresiva, con una forma apasionada de ver el mundo, de fascinarse por detalles que la mayoría de la gente pasa por alto. Mientras él veía el tiempo en bloques de tiempo, ella lo veía en estaciones y sensaciones. Pero hubo un punto en el que ambos se encontraron: el deseo mutuo de construir algo real. Desde el principio, estuvieron dispuestos a ceder, a escuchar, a empezar de cero. La boda llegó después de 3 años de intenso noviazgo, y no tardaron en convertirse en el tipo de pareja que sus amigos admiraban, pero no podían explicar exactamente por qué. No era solo belleza o compatibilidad. Era esa impresión de compañerismo, de conexión sincera. Y durante años, fue así. Daniel era un hombre de hábitos sencillos. Se despertaba temprano, disfrutaba del aroma del café recién hecho y tenía la costumbre de leer el periódico los domingos mientras escuchaba jazz a bajo volumen. Era reservado, pero extremadamente presente. Nunca olvidaba una cita, un gesto, una palabra que ella le decía en momentos vulnerables. Con el tiempo, comenzó a ganarse el cariñoso apodo de «la memoria de la pareja», porque guardaba recuerdos que ni siquiera Sofía sabía que aún existían. Cuando renovaron la casa donde vivían, él fue quien planeó cada detalle, pensando en su comodidad,
su sillón favorito cerca de la ventana, el jardín interior con la banda que tanto amaba, la bañera con vista al atardecer. Era racional, pero apasionado en su forma de cuidar. Su forma de decir, te amo, estaba en cada gesto, en cada pequeño cuidado diario. Sofía, en cambio, tenía un alma inquieta. Siempre participaba en proyectos culturales, lecturas de poesía, eventos escolares y lecturas de poemas antiguos o autores contemporáneos. Estaba rodeada de libros, bolígrafos de colores, diarios y palabras escritas en hojas sueltas. Sus emociones afloraban con facilidad, lloraba viendo películas tontas, sonreía al oír pájaros en el porche, se deleitaba con el olor a lluvia y se quedaba pensativa durante horas al leer un verso de Neruda. Le daba color a la vida de Daniel, desafiando su rigidez con su espontaneidad, abriendo grietas donde antes solo había cemento. Cuando discutían, ella siempre era la que daba el primer paso, con cartas escritas a mano, notas en el espejo o una canción que sabía que a él le gustaba sonando de fondo, creando una atmósfera que disolvía las heridas sin necesidad de muchas palabras. Tenían planes sólidos. Hablaban de hijos, viajes a Europa y una casa de campo en el futuro. Les encantaba reunir a amigos para cenas temáticas, Sofía cocinaba con entusiasmo y Daniel se encargaba de la meticulosa organización de la mesa. Todos admiraban la armonía de la pareja. Era como si supieran exactamente dónde terminaba el otro y dónde empezaban ellos. Tenían pequeños rituales que a otros les parecían tontos, pero que sostenían su relación, un apretón de manos antes de dormir, una nueva receta los domingos, un paseo de la mano por el parque del barrio una vez al mes, sin excepción. Nada parecía quebrantar la estructura construida a lo largo de los años. Incluso las dificultades económicas o los conflictos rutinarios se afrontaban con una especie de serenidad que nacía de la complicidad. No era un amor exagerado ni lleno de declaraciones públicas, sino uno que crecía en silencio, sostenido por miradas que lo decían todo. Su entorno también reflejaba esta estabilidad. Vivían en un tranquilo barrio residencial, en una encantadora casa de fachada blanca y ventanas con marcos azules. Mantenían una buena relación con sus vecinos, participaban en eventos comunitarios y mantenían un círculo social equilibrado. Daniel era respetado entre sus compañeros de trabajo, conocido por su ética y firmeza. Sofía era querida por sus alumnos, padres y la administración escolar. Era común ver cartas de agradecimiento en su escritorio, dibujos de los niños y pequeños recuerdos dejados por padres agradecidos por su cariño y dedicación. Ambos eran vistos como ejemplos de compromiso e integridad. Nada, absolutamente nada, hacía prever que algo pudiera salir mal. Sin embargo, la rutina, con su silenciosa forma de desgastarlos, comenzó a invadir el espacio entre ellos. No hubo peleas serias, ni gritos, ni portazos. Pero comenzaron a establecerse pequeñas separaciones. Daniel, absorto en un nuevo proyecto de desarrollo urbano, comenzó a llegar más tarde. Sofía, involucrada en un taller literario fuera de su turno habitual, también se quedaba fuera más tiempo. Las comidas juntos disminuyeron, los domingos en silencio se hicieron menos frecuentes y los paseos por el parque comenzaron a cancelarse por razones que, a primera vista, parecían justificables. Antes de que se dieran cuenta, dormían más tarde, hablaban menos y sus rituales comenzaron a fallar. Una noche sin un apretón de manos, un domingo sin un plato nuevo, un miércoles sin un beso de buenas noches. Y ninguno de los dos comentó al respecto. Tal vez por miedo a admitir que algo estaba cambiando. Aún así, había cariño. Había esfuerzo. Daniel, aunque cansado, le llevaba flores una vez a la semana. Sufría en silencio cuando se daba cuenta de que ella olvidaba ponerlas en el jarrón. Sofía, por su parte, se esforzaba por preparar su plato favorito los viernes por la noche, incluso cuando él decía que no tenía hambre. Ambos intentaban mantener viva la llama de algo que no estaban seguros de si seguía ardiendo con la misma intensidad. Y aunque los momentos felices seguían existiendo, empezaron a verse atravesados por silencios incómodos, distracciones y miradas perdidas. Las conversaciones sobre niños, que antes eran emotivas, ahora se acompañaban de «dejémoslo para luego» o «no sé si ahora es el mejor momento». La casa, que antes estaba llena de ruidos y vida, empezó a parecerles demasiado grande para dos. En el fondo, ambos lo sentían. Pero decidieron no hablar de ello. Quizás por miedo a afrontar lo que pudiera salir a la luz.
Quizás porque creían que era solo una fase. Y en las fases, dijo Sofía, hay que saber esperar. Daniel, más pragmático, dijo que el amor es como una obra en construcción, a veces aparecen grietas, pero si hay una buena estructura, se pueden reparar. Pero no siempre hay suficiente cemento para todo. Aún así, siguieron adelante. Porque había recuerdos, había historia, había promesas. Y fue exactamente por eso que aceptaron la invitación a la cena de las parejas. Una reunión organizada por viejos amigos, en un elegante restaurante de la ciudad, donde cada pareja traería su propia historia para ser celebrada con risas, vino y recuerdos compartidos. Sofía vio esto como una oportunidad para acercarse. Planificó el vestido, reservó una cita en la peluquería y les dijo a sus amigas lo emocionada que estaba. Daniel, a su vez, lo vio como un símbolo. Estar con ella allí, en público, junto a otras parejas, era reafirmar su compromiso, incluso si las cosas no eran iguales por dentro. Incluso pensó en escribirle algo lindo esa noche. Una tarjeta. Una frase que le recordara quiénes eran. Lo pensó y lo pospuso para más tarde. Un más tarde que nunca llegaría. Nada indicaba lo que vendría. Nada en el rostro de Sofía, en sus gestos suaves de siempre, en los besos apresurados que aún intercambiaban por la mañana. Nada en el silencio de Daniel, en su silenciosa dedicación al trabajo, en la forma en que doblaba su ropa e incluso exhausto. Ambos, a su manera, aún creían que estaban construyendo algo. Quizás por terquedad. Quizás por esperanza. Y por eso esa cena lo cambiaría todo. Y dejaría huellas que ninguna rutina, ninguna disculpa, ningún nuevo comienzo podría borrar. Pero eso, aún no había sucedido. Todavía estaban en el umbral de lo que separa la comodidad de la ilusión y la estabilidad de la mentira. Seguían siendo, a ojos de todos, la pareja que se amaba. Y ahí es exactamente donde comienza la verdadera historia. En los días previos a la cena de la pareja, se percibía una inquietud contenida en cada gesto entre Daniel y Sofía. Ambos intentaban inconscientemente rescatar algo que parecía desmoronarse lentamente, como un viejo lienzo que empieza a rasgarse por los bordes, silenciosamente. Daniel empezó a llegar a casa del trabajo un poco antes, evitando las reuniones nocturnas, ignorando las invitaciones a la hora feliz con sus colegas. Sofía, en cambio, parecía más involucrada en preparar la casa, reorganizar las flores, cambiar los cojines, ensayar los platos que podría prepararles después de la cena, como si intentara crear una atmósfera que uniera lo que la vida cotidiana había separado. Usaba palabras dulces, gestos delicados, un nuevo perfume que él no reconocía, pero que la envolvía con un aura de ligereza diferente, casi teatral. Él se fijaba en cada detalle, pero prefería no cuestionarlo. Quizás por miedo a la respuesta, quizás por un remanente de fe que le hacía creer que todo podía, con paciencia, volver a su lugar. Los días transcurrían con pequeñas muestras de cariño. Un mensaje de buenos días en medio de la jornada laboral, una caricia prolongada en la mano, una sonrisa entre sonrisas olvidadas. Pero tras las apariencias, había un silencio que empezó a gritar entre ambos. Daniel se dio cuenta, una noche, de que ya no sabía cuándo Sofía había dejado de compartir sus preocupaciones con él. Hablaba de cosas triviales, pero evitaba decirle cómo se sentía. Sus conversaciones parecían escenificadas, y sus abrazos, aunque frecuentes, transmitían una sutil extrañeza, como si su cuerpo estuviera allí, pero su alma estuviera lejos. Aún así, él insistía. Quería creer que todo esto era solo una fase, y que esa cena sería la oportunidad perfecta para reavivar el hilo de amor que, aunque debilitado, aún sentía vivo. La noche del evento, Daniel eligió la camisa azul que ella siempre complementaba. Se duchó con calma, se afeitó con precisión y compró una rosa blanca para regalarla discretamente en el camino, un gesto simple pero simbólico. Al ver la lista, sintió una punzada en el pecho. Sofía estaba deslumbrante. El ajustado vestido negro con delicados detalles en la espalda, el cabello recogido en un moño suave, los ojos iluminados con un maquillaje que acentuaba su profundidad. Por un instante, Daniel tuvo la ilusión de que ella se había preparado para él. Y eso fue suficiente para hacerle olvidar, aunque fuera temporalmente, las dudas que lo consumían en silencio. De camino al restaurante, hablaron poco. Ella parecía concentrada en algo que él no podía comprender,
como si estuviera mentalmente en otro lugar. Él, a su vez, intentó disimular la tensión con preguntas tontas, comentarios sobre el tráfico y elogios por la música de fondo. Al llegar, fueron recibidos por amigos con un ambiente festivo, abrazos, brindis y risas compartidas. El restaurante estaba elegantemente decorado, con iluminación tenue, velas en las mesas y una suave música instrumental que llenaba los espacios entre las palabras. Todo parecía perfecto para una velada memorable. Durante la cena, Daniel intentó conectar, mirándola a los ojos, tocándole la mano por debajo de la mesa. Sofía, sin embargo, a menudo apartaba la mirada, jugueteaba con su móvil, miraba a su alrededor como si buscara algo, a alguien. Empezó a notar las señales con mayor claridad, la inquietud en sus dedos, la sonrisa automática, la mirada que evitó la suya durante más de 3 segundos. El vino ayudaba a disimular la tensión, y las conversaciones de las otras parejas servían de escudo para la incomodidad que crecía entre ellos. Daniel no sabía si era solo su imaginación, pero con cada hora que pasaba, sentía que algo andaba mal. No solo entre ellos, sino allí, en la habitación, como si una presencia extraña se escondiera entre los cubiertos y las servilletas perfectamente doblados. Fue entonces cuando la vio levantarse discretamente. Dijo que iba al baño, sonrió con dulzura, le tocó el hombro ligeramente y caminó con paso controlado hacia el pasillo. Daniel permaneció allí, entre risas forzadas e intentos de mantenerse presente, pero la incomodidad era mayor. Después de unos minutos, él también se levantó. Le dijo a un amigo que iba a buscar más vino. Siguió el mismo pasillo que ella. No sabía qué buscaba, no sabía si quería encontrarlo, pero algo dentro de él lo impulsaba con silenciosa urgencia. Y entonces, al final del pasillo, antes de doblar la esquina hacia los baños, vio algo que le provocó escalofríos. Al otro lado del pasillo, había una discreta entrada a una sala privada, usada para cenas privadas. La puerta estaba entreabierta. E instintivamente, miró. Dentro, vio a Sofía. No estaba sola. Estaba con otro hombre. Un rostro que había visto antes, pero al que nunca le había prestado atención. Tal vez un conocido de eventos anteriores, alguien que aparecía en fotos lejanas en sus redes sociales. No fue el roce en su brazo, ni la sonrisa que reservaba solo para amigos cercanos, ni la forma en que se inclinó hacia él lo que más le dolió. Fue el brillo en sus ojos. Un brillo que no había visto en meses. Un brillo que creía que se había desvanecido con el tiempo, con el cansancio de la vida en pareja. Pero allí, ella brillaba. Daniel no pudo entrar. Ni confrontarla. Simplemente retrocedió. Regresó al comedor, miró a sus amigos riendo, los platos casi vacíos, la copa de vino medio vacía. Se sentó lentamente, con el corazón acelerado, los ojos húmedos. Intentó mantener la compostura. No quería montar una escena. No allí. No ante tantas historias que creían que él y Sofía seguían siendo ejemplos. Minutos después, ella regresó a la mesa, sonriendo, con una ligereza practicada, y le tocó el brazo como si nada hubiera pasado. Pero él ya no sentía nada. Ni calor, ni afecto. Solo un escalofrío agudo en la espalda y una náusea en la boca del estómago. Algo dentro de él se había arrancado. De camino a casa, reinó un silencio absoluto. Sofía fingía que todo estaba bien, jugaba con su móvil, tarareaba una canción que sonaba en la radio. Daniel conducía como si atravesara un túnel oscuro e interminable. Al aparcar, ella salió primero, entró en la casa, se quitó los zapatos y fue al dormitorio. Él permaneció en el coche más de 20 minutos, mirando el volante, intentando decidir qué hacer con él. ¿Qué decir? Si merecía la pena afrontarlo. Si aún quedaba algo por salvar. Pero no hubo respuesta. Solo la imagen de ella, inclinada, sonriéndole a otro hombre, grabada como un tatuaje ardiente en su memoria. Esa mañana, Daniel no durmió. Caminó por la casa en silencio, tocando objetos que una vez significaron algo pero que ahora parecían vacíos. Miró la foto de los dos en la estantería, tomada en un antiguo viaje, y sintió como si estuviera mirando a dos desconocidos. Se sentó en el sofá, abrió su portátil y empezó a escribir. Palabras sueltas, frases inconexas, pero poco a poco fueron tomando forma.
No sabía exactamente qué diría, pero sabía que necesitaba transformar ese nudo en la garganta en algo concreto. Una carta. No para ella, sino para sí misma. Una despedida silenciosa, una liberación interior. Al llegar la mañana, se duchó, se vistió, salió de casa sin hacer ruido y se fue a trabajar como si nada hubiera pasado. En los días siguientes, fingió ser normal. Preparó el terreno. Organizó documentos. Transfirió cuentas. Ordenó papeles. Sin que ella se diera cuenta, comenzó el proceso de liberación. Sofía, en cambio, continuó con su rutina normal. Los mensajes cariñosos volvieron, las cenas improvisadas, las sonrisas más constantes. Quizás por culpa. Quizás por un intento inconsciente de guardar las apariencias. Pero ya nada se le escapaba a Daniel. Cada palabra, cada gesto, cada ausencia. Todo formaba parte ahora de un panorama mayor, una verdad que ya no podía ignorar. Y entonces llegó el día del reencuentro. La cena con amigos, donde las parejas celebrarían su vida juntos. Daniel había confirmado su presencia con antelación. Parecía emocionada. Esta vez eligió un vestido diferente, cada vez más ligero. Insistió en ir con él, de la mano. Durante el trayecto, él permaneció en silencio. No comentó nada sobre el tráfico ni la música. Simplemente condujo, con la mirada fija en el horizonte. Y cuando llegaron, al entrar juntos, Sofía le soltó la mano un momento para saludar a alguien. Y en ese momento, Daniel la vio. De nuevo. Con el mismo hombre. Los dos juntos. Sonriendo. Llegando como pareja. Cogidos de la mano. No lo dudó. Se acercó a ambos, con la mirada fija en ella. No con ira. Ni con resentimiento. Sino con la serenidad de quien ya no teme perder lo que ya le han arrebatado. Dijo, con voz firme, sin cambiar de tono, me alegra que hayan elegido a quien aman de verdad. Olvídenme de una vez por todas, y esperen la sentencia de divorcio. Y entonces, simplemente les dio la espalda y salió de la habitación, sin mirar atrás. En ese momento, Sofía no dijo nada. Él permaneció allí, inmóvil, como si el mundo a su alrededor se hubiera detenido. Las risas, la música, los brindis, todo parecía haber desaparecido. Su cuerpo estaba presente, pero su mente estaba paralizada. Por primera vez, comprendió que quizá había ido demasiado lejos. Y aún no sabía, que lo que vendría sería aún más doloroso. Porque la verdad que creía saber sobre esa historia aún guardaba un secreto. Uno que saldría a la luz, muy pronto. Sofía pasó la noche despierta. Incluso después de que Daniel saliera del restaurante sin dudarlo, con su voz firme que cortaba el aire como una cuchilla silenciosa, ella seguía creyendo que sería temporal, que volvería, como lo había hecho antes en pequeñas discusiones. Durante años, se había acostumbrado a la seguridad que él representaba, con la certeza de que, pasara lo que pasara, siempre estaría allí. Solo que esta vez, su mirada era diferente. Había un vacío contenido en la firmeza de sus palabras, una ausencia de dolor visible, como si algo dentro de él hubiera estado muerto durante mucho tiempo. Y sin embargo, incluso sabiéndolo, le costó un tiempo asimilarlo. A la mañana siguiente, intentó llamar, escribió mensajes, esperó alguna reacción. Pero él permaneció en silencio. Un silencio absoluto. Un silencio que gritaba más fuerte que cualquier discusión. Los días siguientes fueron insoportables. Su amante, que antes había sido tan encantador y disponible, ahora parecía frío, evasivo, lleno de excusas. Los mensajes se espaciaron, las reuniones se cancelaron, los elogios fueron reemplazados por críticas disfrazadas. Sofía comenzó a sentir una incomodidad que poco a poco se convirtió en angustia. Había tomado una decisión. Había roto con la vida que conocía por algo que ahora mostraba su verdadero rostro. Y la estabilidad que Daniel representaba comenzó a atormentarla como un eco de todo lo que había desechado. La casa le parecía extraña. Su perfume aún flotando en la almohada, las tazas con las iniciales de la pareja, las llaves que había olvidado en el cajón. Todo era prueba de una historia que había roto por impulso.
Por necesidad. Por un deseo fugaz de sentirse viva. Pero ahora era demasiado tarde. Cuando llegó la carta de divorcio, Sofía lloró. No porque no lo esperara, sino porque dentro del sobre había algo más, una fotografía. Una imagen de los dos, abrazados, en el patio trasero, con una nota al dorso: la vida siempre se lleva lo que la prisa ignora. Las sencillas palabras, escritas a mano por Daniel, dolieron más que cualquier acusación. Era el final. Y, al mismo tiempo, el principio de la culpa. La verdadera, la que no desaparece con el tiempo, la que se asienta como un peso constante sobre los hombros. En los días siguientes, Sofía intentó hablar. Envió largos correos electrónicos, cartas. Intentó contactar con amigos en común. Y todos, educadamente, le decían que él necesitaba espacio. Pero había algo que ella no entendía: no parecía destrozado. Y eso la carcomía aún más. Porque si él no estaba hecho pedazos, tal vez ella no era tan irreemplazable como imaginaba. Semanas después, Sofía decidió ir a verlo en persona. Quería explicarse, decirle que se arrepentía, que había sido un error, que el otro hombre no era más que una fantasía mal construida. Lo llamó un martes por la tarde. Para su sorpresa, él respondió. Su voz era tranquila pero distante. Pidió solo unos minutos, dijo que necesitaba un último encuentro, y tras un breve silencio, él aceptó. Quedaron en verse en un pequeño y apartado café. Cuando llegó, Daniel ya estaba sentado. Más delgado, con una expresión diferente, no había ira ni tristeza. Había paz. Sofía se sentó en silencio, lo miró a los ojos y sintió el abismo entre ellos. Se disculpó. Dijo que no quería justificarlo, pero que todo había sucedido en un momento en el que se sentía invisible, olvidada. Le dijo cuánto lo extrañaba, el hogar que habían construido. Él escuchó todo en silencio, simplemente removiendo el café con la cuchara, con movimientos lentos. Cuando terminó, esperó una reacción. Esperó que dijera algo, cualquier cosa. Él simplemente respiró hondo, apoyó los brazos en la mesa y respondió con una pregunta: ¿de verdad crees que lo supe todo esa noche? Sofía abrió mucho los ojos, sin comprender. Dijo que sí, que solo pudo haber sido esa noche, porque hasta entonces no le había demostrado nada. Daniel rió levemente, con una sonrisa que mezclaba ironía y amargura. Lo sabía antes. Sin fechas, sin pruebas. Pero lo sabía. Lo sentí en tu tacto, en tu mirada. Pasé meses luchando contra ello en mi interior. Fingiendo no verlo. Hasta que no pude soportarlo más. Sofía intentó responder, pero él continuó. Dijo que no estaba allí para ella. Estaba allí porque necesitaba decir algo. Algo que había guardado durante mucho tiempo. Sacó un sobre de su mochila, lo puso sobre la mesa, pero no se lo entregó. Dijo que dentro estaba la última parte de la historia que ella desconocía. Sofía frunció el ceño. Daniel respiró hondo otra vez y habló con calma. ¿Ese hombre con el que saliste, de verdad creíste que te eligió porque te amaba? ¿Porque quería un futuro contigo? Con voz temblorosa, respondió que sí, que creía que había algo de verdad. Daniel entonces dijo que no era una traición cualquiera. Ese hombre era su exnovio de juventud, un antiguo ligue, un nombre que apenas recordaba haber mencionado. Pero Daniel sí lo recordaba. Porque, años atrás, cuando revisaba una de las cajas de Sofía con objetos viejos, encontró cartas antiguas, fotos, recuerdos de esa relación pasada. Lo guardaba todo. Nunca lo mencionó. Hasta que, meses antes de la traición, descubrió que el hombre había regresado a la ciudad. Lo supo por una foto que un amigo en común publicó en redes sociales. Y entonces, la curiosidad se convirtió en sospecha. La sospecha en dolor. Y el dolor en estrategia. Daniel reveló que llevaba semanas investigando en silencio. Que había descubierto reuniones secretas, mensajes intercambiados, cenas. Dijo que lo sabía todo incluso antes de aquella noche en el restaurante. Y que simplemente había esperado el momento oportuno para dejarla elegir. Porque necesitaba que ella decidiera por sí misma.
porque quería estar seguro de que era capaz de hacerle daño por voluntad propia. Sofía, aturdida, empezó a temblar. Quería negarlo, quería justificarlo. Pero él continuó: caíste en una trampa de tu propio ego. Y peor aún, él no te quería. Solo quería demostrarse a sí mismo que aún podía tenerte. Y cuando lo hizo, perdió el interés. Ella no respondió. Las lágrimas comenzaron a brotar. Pero Daniel no cambió de tono. Dijo que la sentencia de divorcio no era solo una conclusión legal. Era un símbolo. Que el sobre que le había dejado contenía pruebas, fotos, mensajes intercambiados, fechas. No porque quisiera exponerlo, sino porque quería que supiera exactamente lo que había perdido. Y finalmente, dijo en un tono que mezclaba compasión y libertad: elegiste dejar nuestro mundo por algo que no existía. Y ahora estás sola no porque te abandoné, sino porque me perdiste mucho antes de traicionarme. Lo que quedaba de mí, ya no lo viste. Sofía intentó justificarse, suplicó una segunda oportunidad, pero cada palabra que decía quedaba ahogada por la certeza de que él ya no estaba para ella. Se levantó, dejó el sobre la mesa, colocó un billete de $20 junto a él y dijo: ya no me duele. Estoy en paz. Y esa paz, ya no puedes tocarla. Salió del café sin mirar atrás. Esa noche, sola, Sofía abrió el sobre. Allí estaban las fechas, las horas, las capturas de pantalla. Y, por fin, una carta manuscrita. Solo una hoja de papel, con unas pocas palabras: mientras buscabas la emoción en otro cuerpo, yo intentaba comprender dónde dejé de ser suficiente. Ahora lo entiendo, nunca dejé de ser suficiente. Simplemente elegiste olvidar. Sofía no durmió. En los días siguientes, intentó contactarla. Intentó decirle que aún había amor. Que aún podían reconstruir. Pero Daniel nunca volvió a responder. Nunca la volvió a buscar. Porque ya estaba en otro lugar. Un lugar donde el dolor se convirtió en aprendizaje. Donde el amor propio se reconstruía en silencio. Y donde, por primera vez, se permitió ser amado de nuevo, no por quien decía ser, sino por quien demostraba ser. Y Sofía, en el vacío de lo que quedaba, comprendió que el verdadero castigo por la traición no era la pérdida del otro. Era la conciencia de que se había perdido a sí misma en el preciso momento en que creyó que nunca la abandonarían. Sofía pasó días inmersa en un silencio ensordecedor. Los sonidos cotidianos que antes llenaban los espacios vacíos de la casa ahora resonaban como gritos incómodos entre las paredes que ella misma había enfriado. El crujido de la puerta del armario, el tintineo de los cubiertos, el crujido de la madera antigua bajo sus pies descalzos. Todo allí parecía recordarle constantemente lo que había perdido. Pero lo más cruel no era la ausencia de Daniel, sino la ausencia de sí misma, de lo que era cuando estaba a su lado. Los errores ya no podían justificarse con excusas endebles ni arrepentimientos emocionales. El amante que había sido la chispa de una fuga insensata ahora estaba completamente fuera de su radar. La había bloqueado de todo. Los mensajes que incluso había intentado enviar, las conexiones, todo ignorado. Ni siquiera había recibido una despedida. Y eso dolía más que la propia traición. Porque la habían utilizado. Y lo peor de todo, se había dejado utilizar. La humillación silenciosa era una tortura constante, agravada por la dignidad inmutable con la que Daniel decidió irse. Empezó a ir a lugares donde podría encontrárselo. Los mismos cafés, los mismos supermercados, los parques por donde paseaban los domingos. Nunca lo vio. Su ausencia estaba meticulosamente calculada. Era como si hubiera borrado su propio rastro de la ciudad. Y ella, desesperada por una chispa de contacto, decidió ir a donde él trabajaba. Esperó afuera, sin saber qué diría si lo veía. Pero no apareció. Fue allí, sentado en el banco de cemento bajo el cielo nublado, que un compañero suyo, ajeno a todo, le comentó en voz alta a otro empleado: ¿viste que Daniel se mudó? Parece que se fue a otra ciudad. Un nuevo proyecto, una nueva vida. Y por lo que parece, no va a volver. La noticia cayó como un peso sobre sus hombros. Una desaparición planificada, organizada, y sin embargo tan limpia, tan silenciosa.
No hubo escándalo, no hubo odio. Solo una partida definitiva. Las semanas se convirtieron en meses. Sofía empezó a vivir en una especie de modo automático. Trabajaba mecánicamente, sonreía por obligación, dormía poco. Por la noche, regresaba a la casa que, antes llena de vida, ahora parecía un cementerio de recuerdos. Repasaba álbumes viejos, releía notas que antes había guardado sin valor. Ahora cada palabra parecía una puñalada. Un día, rebuscando en uno de los cajones de la sala, encontró una carta sellada, escrita a mano por él. En el anverso, estaba escrito simplemente: léela cuando aceptes que me has perdido. Dudó. Lloró con la carta en las manos. No la abrió ese día. Ni al siguiente. Le llevó tiempo admitir que había cruzado una línea sin retorno. Cuando por fin encontró el coraje, la abrió con manos temblorosas. Las palabras eran cortas, directas, pero fuertes. No te escribo para culparte. Ni para salvarte. Solo para decirte que me salvé. Y que, si quieres salir de este hoyo, tendrás que hacerlo sola. Fue la primera noche que lloró de verdad. No por las consecuencias, sino porque por fin comprendió la profundidad de lo que había hecho. Y fue allí, en el frío suelo de la sala, con los ojos ardiendo y la respiración entrecortada, que decidió volver a verlo. No para pedir perdón. No para volver a estar juntos. Sino para escucharlo por primera vez. Quería saber si había logrado ser feliz. Si tenía a alguien. Si lo había superado. Necesitaba ver en sus ojos lo que no le había dicho la última vez que se vieron. Era la única manera de cerrar la historia que guardaba en su interior. Con la ayuda de un viejo amigo en común, averiguó dónde estaba. Una lejana ciudad costera donde había aceptado un proyecto urbanístico para revitalizar el litoral. No lo pensó dos veces. Compró el billete. Llegó sin avisar, sin un plan, sin valor. Pasó 2 días deambulando por la obra, sin saber cómo acercarse a él. Hasta que lo vio. En una mañana despejada, caminando por la arena, con un portapapeles, hablando con 2 colegas. Estaba diferente. Más luminoso. Una serenidad en su rostro que nunca antes había visto. Esperó a que estuviera solo. Al acercarse, la vio de lejos. Sus ojos no se abrieron de par en par. No hubo sorpresa. Solo una expresión neutra, como alguien que ve algo lejano, irreconocible. Sofía se detuvo a unos pasos. Pidió hablar. Él dudó. Dijo que no tenía mucho que decir. Pero al ver su mirada, esa mirada cansada y destrozada que una vez amó, decidió aceptar. Se sentaron en un kiosco vacío, frente al mar. El sonido de las olas parecía protegerlos de cualquier interrupción. Ella no sabía por dónde empezar. Él rompió el silencio primero. Dijo que no guardaba rencor. Que había aprendido a verlo todo como un proceso. Sofía se encogió. Él dijo que no quería volver con él. Que no estaba allí para empezar de nuevo. Pero necesitaba entender. Necesitaba saber si la odiaba. Si ella era, de alguna manera, un amor verdadero. Daniel respiró hondo. Dijo que sí. Que ella era el amor de su vida. Pero que un amor no correspondido lo enfermaba. Y que tenía que dejar de amarla para sobrevivir. Con calma le dijo que había llorado incontables noches antes de tener el valor de irse. Que veía en ella a una mujer perdida y que había intentado salvarla. Pero que nadie puede salvar a alguien que elige ahogarse. Sofía lloró. Por primera vez, no por culpa, sino por gratitud. Le dio las gracias por decir la verdad. Y entonces, con voz entrecortada, preguntó: ¿estás con alguien? Él asintió. Una sonrisa pequeña pero genuina. Dijo que estaba conociendo a alguien. Alguien que había llegado ligera, sin promesas, pero con presencia. Alguien que no necesitaba grandes gestos, porque era sincera incluso en silencio. Sofía asintió. Y sintió un nudo en la garganta que no era envidia. Era la comprensión de que ella nunca había sido esa persona para él.
cuando se levantaron para despedirse, ella dijo que ya podía seguir adelante. Que necesitaba ese encuentro para sanar una herida. Él simplemente dijo, espero que te perdones. Porque yo ya lo hice. Y entonces, sin besos, sin abrazos, sin promesas, se fue. Dejó atrás no solo un amor, sino un hombre que estaba completo incluso cuando ella eligió ser la mitad. Y por primera vez en mucho tiempo, Sofía regresó a casa sin fantasías. Sin ilusiones. Sabiendo que empezar de nuevo no significaba recuperar lo perdido, sino aprender a vivir con la ausencia de aquello que no sabía cuidar. Y Daniel, al otro lado, continuó con su nueva vida. Con una mujer de alma en paz, con días soleados, con noches sin pesadillas. Porque, al final, la vida siempre recompensa a quienes eligen la verdad, aunque cueste un corazón roto. Sofía caminaba por la arena con los zapatos en las manos, el viento agitándole el pelo, la marea baja reflejando un cielo brumoso que parecía reflejar exactamente lo que albergaba en su interior. El encuentro con Daniel le había dado respuestas que jamás habría imaginado escuchar, pero no de la forma que esperaba. No regresaba a casa con esperanzas renovadas ni planes de reconciliación, y mucho menos con promesas veladas para el futuro. Regresaba con una verdad que no dolía con violencia, pero que se corroía con una lentitud incómoda, él ya no le pertenecía. La certeza de que había encontrado un nuevo camino, una nueva mujer, una nueva oportunidad, la invadió como una confirmación de todo lo que había perdido. Ya no era solo la culpa de haber traicionado a alguien que la amaba, sino la comprensión de que, ahora, era verdaderamente feliz sin ella. Que su vida había seguido adelante sin necesidad de mirar atrás. Y allí, entre el olor a mar y el pesado silencio de sus propios pasos, comprendió que no podía hacer nada más. Los días siguientes transcurrieron de forma extraña, como si observara el mundo desde fuera, como si la hubieran expulsado de un guión donde antes era la protagonista. Ya no tenía espacio para destacar. Sus compañeros de trabajo evitaban tocar el tema, sus amigos en común parecían incómodos respondiendo a sus mensajes, e incluso su propia familia empezó a tratarla con una delicadeza que parecía más bien lástima. Era como si todos hubieran leído un guión que ella aún no había escuchado, el de la mujer que lo había perdido todo y que ahora debía recluirse en el silencio. Pero Sofía rechazó este papel. No por arrogancia, sino porque sabía que necesitaba encontrar su propio sentido para seguir adelante, algo que no dependía de la validación ajena. Empezó a ir a terapia, a profundizar en lecturas que antes había descuidado, a escribir breves pasajes en cuadernos, garabateando pensamientos confusos que, poco a poco, se organizaban en forma de dolor pulido. Al mismo tiempo, empezó a lidiar con su mirada interior, esa que ella había evitado durante tanto tiempo. La mirada que decía, sin rodeos, que no era víctima de las circunstancias ni de un destino cruel, sino de sus propias decisiones. Y ese era el dilema más cruel que cargaba, la traición no había sido un accidente, no había sido simplemente el resultado de la negligencia o una relación desgastada. Había tomado una decisión. Se había dejado seducir por un juego egoísta, por una promesa de novedad, por un espejo que solo reflejaba sus vanidades y necesidades. Y ahora que todo se había derrumbado, el precio no era solo la ausencia de Daniel, sino el peso de vivir con su propia imagen rota. Empezó a visitar los mismos lugares con nuevos ojos. Los cafés parecían haber cambiado de aires, los parques ahora le parecían lejanos, la música de las tiendas le provocaba náuseas en lugar de nostalgia. La casa se convirtió en un simple tejado. Lo reorganizó todo. Vendió muebles, intercambió cuadros, donó libros, quitó fotos de las paredes. Pero nada podía borrar el recuerdo que se pegaba a las paredes como el olor a pintura vieja. Dormía mal, se despertaba tarde y los fines de semana eran los más duros. En esos días, la soledad parecía gritar con más fuerza. Intentaba salir con amigos, distraerse, conocer gente nueva. Pero todo parecía un teatro malo, como si estuviera interpretando una versión de sí misma que ya no existía. Fue en una de esas noches vacías que recibió un mensaje inesperado. Una compañera de su antiguo grupo de literatura, con quien había perdido el contacto, la invitó a participar en un círculo de lectura en una ONG que trabajaba con mujeres víctimas de relaciones abusivas. Al principio, dudó. Pensó que no tendría nada que aportar. Pero tras días de reflexión, decidió ir. Por primera vez, quería ser útil a alguien.
Quería dejar de ser una persona arrepentida e intentar, de alguna manera, transformar su dolor en un puente. En el primer encuentro, escuchó historias muy diferentes a la suya. Mujeres que habían sobrevivido a la violencia física y psicológica, y a una profunda manipulación. Y se dio cuenta de que, aunque sus historias no se parecían, tenían algo en común, todas intentaban reconstruir algo dentro de sí mismas. Sofía empezó a ir allí con más frecuencia. Empezó a escribir textos que leía en los círculos. No para presumir, sino para perdonarse. Poco a poco, sintió que podía respirar de nuevo. No había una redención fácil. No había garantías. Pero había vida después del error. Una vida más tranquila, quizá más solitaria, pero aún así, una vida que podía elegirse cada día con más conciencia. Una tarde, al salir de la ONG, se sentó en un banco y vio una escena común, una pareja riéndose, compartiendo un café, con miradas que decían más que palabras. Y no sintió envidia. Extrañaba algo que una vez tuvo y dejó escapar. Pero, sobre todo, sintió serenidad al reconocer que ya no necesitaba que existiera. Que podía bastarse a sí misma, al menos por ahora. Mientras tanto, Daniel seguía adelante con su vida. Los días junto al mar lo habían transformado. No fue solo la distancia geográfica lo que le dio paz, sino la libertad de construir algo sin los fantasmas del pasado. Conoció a una mujer discreta, que no hacía grandes promesas, pero que lo miraba a los ojos con cruda verdad. No era mejor ni peor que Sofía, pero estaba presente. Escuchaba atentamente, reía con sencillez y no era impaciente ni vanidosa. Con ella, Daniel no sentía que tuviera que demostrar nada. No sentía que tuviera que anticipar una posible decepción. Podía ser él mismo, con sus silencios, sus largas pausas, sus respuestas demasiado meditadas. Y esta sensación de ligereza se convirtió gradualmente en amor sin prisas, sin anuncios, sin expectativas sofocantes. Aún así, de vez en cuando, pensaba en Sofía. No con resentimiento, sino con curiosidad. Si estaba bien. Si había comprendido. Si había aprendido. Nunca intentó averiguarlo. Nunca buscó noticias. Porque sabía que cualquier intento de reconciliación, aunque fuera simbólico, pondría en peligro la paz que había alcanzado. La paz de quien había pasado por el infierno de la desilusión y había salido indemne. La paz de quien, tras amar tanto, finalmente había aprendido a amarse a sí mismo. Pero el recuerdo existía, y de vez en cuando, en las noches de insomnio, se encontraba repasando mentalmente viejas escenas, no para revivirlas, sino para confirmar que realmente pertenecían al pasado. Y así, ambos continuaron. Por caminos diferentes, pero cruzados por el mismo recuerdo. Con un dilema que los acompañaba de distintas maneras, Sofía, con el dolor de haber causado su propia ruina, y Daniel, con la responsabilidad de haber amado a alguien que lo destruyó, pero a quien eligió no odiar. Cada uno enfrentó el reto de reconstruir un nuevo sentido a su propia existencia. Y aunque nunca volvieron a cruzarse, existía un vínculo invisible entre ellos, hecho de todo lo que fueron, todo lo que pudieron haber sido y todo lo que decidieron no ser. Con el paso del tiempo, y el otoño sustituyendo al verano, Sofía comenzó a dedicarse cada vez más a la ONG. Empezó a dar charlas breves sobre decisiones y consecuencias, afirmando siempre que no era psicóloga ni consejera, solo alguien que había cometido muchos errores y tenía el coraje de afrontarlos. Sus palabras, por sencillas que fueran, conmovían a la gente. Porque provenían de un lugar donde la vanidad ya había sido destruida, donde solo quedaba la cruda verdad de quien conoce el amargo sabor del arrepentimiento. Empezó a ser buscada por mujeres más jóvenes, que veían en ella una especie de recordatorio viviente de que ciertas decisiones, por pequeñas que parezcan, pueden cambiarlo todo. Y al asumir este rol, comenzó a resurgir. No para borrar el pasado, sino para darle un nuevo significado. Y mientras las hojas caían de los árboles, ella escribía. No novelas, ni cuentos con finales felices forzados. Sino relatos breves e intensos de recuerdos que ahora usaba como herramienta. Un día, una editorial independiente se topó con sus textos y le propuso publicar una colección. Dudó, pero aceptó. El libro se publicó sin fanfarrias, pero encontró lectores fieles. Personas que vieron en su historia un espejo, una advertencia, una confesión.
Y Sofía, por primera vez en mucho tiempo, se sintió orgullosa de sí misma. No por su éxito, sino por la honestidad de haberse reconstruido sin pretensiones. Porque la mayor victoria, descubrió, no fue recuperar lo que había perdido, sino transformar su propio dolor en un puente hacia los demás. Daniel descubrió el libro por casualidad, en una librería. Reconoció el nombre en la portada. Tomó el ejemplar, hojeó algunas páginas y leyó pasajes que claramente hablaban de él. Sonrió levemente. Y en lugar de comprarlo, lo dejó allí, en el estante. No por desdén, sino porque comprendió que, en esa historia, ya había cumplido su papel. Salió de la librería con el corazón en paz, de la mano de quien ahora compartía sus días. Sofía nunca supo que lo había leído. Y no le hizo falta. Porque algunas historias no necesitan epílogos compartidos. Solo necesitan finales vividos con dignidad. Sofía empezó a llenar sus días con una rutina más sólida, no en el sentido de sentirse realizada o libre de dolor, sino como una forma de mantener su mente ocupada, evitando que el vacío la dominara con la misma facilidad que antes. Sus conferencias en la ONG se hicieron cada vez más frecuentes, y el impacto de sus textos empezó a despertar el interés de otras instituciones, mujeres que buscaban en sus palabras no solo inspiración, sino la sensación de que era posible sobrevivir a sus propios errores. Nunca idealizó lo que hacía, nunca se presentó como víctima, y quizás por eso su voz tenía tanto impacto. Sus frases no estaban adornadas con esperanzas fantasiosas, sino con una brutalidad honesta, una verdad que sangraba cada vez que admitía, en voz alta, que había destruido el único amor que sentía por algo que nunca existió realmente. E incluso sin saberlo, fue esta valentía al mirarse al espejo lo que la mantuvo firme frente a tantas mujeres, como si, al ayudarlas, también estuviera haciendo las paces con su propia conciencia. Una noche, después de una de estas reuniones, se le acercó una joven que no reveló su nombre, pero que le hizo una pregunta directa, con lágrimas en los ojos y en voz baja: ¿de verdad te has perdonado? ¿O simplemente has aprendido a vivir con la culpa? La pregunta la persiguió durante días. Sofía comprendió que había una gran diferencia entre redimirse socialmente y encontrar la paz interior. El verdadero perdón, aquel que no dependía de aplausos ni reconocimiento, era un proceso interno y solitario, y ella aún caminaba por ese oscuro laberinto, tanteando las paredes en busca de una salida. Podía hablar de superación, pero a veces aún se despertaba con el corazón hecho pedazos, soñando con versiones alternativas de lo que podría haber sido su vida, versiones en las que hubiera tomado decisiones diferentes, mantenido su lucidez y, lo más importante, amado con más verdad y menos necesidad. Al mismo tiempo, Daniel continuó con su vida discreta. Nunca regresó a su antigua ciudad. No por miedo a los reencuentros, sino por respeto a la nueva historia que estaba construyendo. La mujer con la que se había involucrado era reservada, segura de sí misma, y nunca intentó ocupar el lugar de Sofía ni competir con fantasmas. Simplemente estaba ahí, presente y constante, sin exigir promesas. Daniel la admiraba por eso. Y fue esta libertad mutua la que hizo florecer la relación. Algunas noches, compartían recuerdos dolorosos del pasado, e incluso contó partes de su historia con Sofía, no con detalles rencorosos, sino como alguien que reconoce que amar a alguien, incluso si se pierde ese amor, siempre deja huella. Su nueva pareja lo comprendió. No hizo preguntas innecesarias. Y por esa misma razón, se sintió más seguro que nunca para ser auténtico. Un fin de semana, mientras visitaba una feria del libro en una ciudad vecina, Daniel fue invitado a una charla con autores sobre reconstrucción emocional. Su nombre había sido mencionado en una columna escrita por un terapeuta que lo conocía de lejos y admiraba su enfoque. Cuando aceptó la invitación, no tenía ni idea de que otra de las invitadas sería Sofía. La habían invitado en el último minuto, tras la cancelación de otro autor. Al entrar en el pequeño auditorio, no vio su nombre en la agenda y, al subir al escenario improvisado, se quedó quieta al notar su presencia entre los demás participantes. Daniel, por su parte, mantuvo la calma. La saludó con un discreto gesto de la mano, sin mostrar tensión. El público era reducido, compuesto por estudiantes, profesionales de la salud y algunos lectores curiosos. El moderador hizo preguntas sobre la culpa, el perdón y el nuevo comienzo, y cada persona ofreció su propia visión del mundo. Cuando fue el turno de Sofía, miró directamente a Daniel antes de hablar.
Sus palabras no fueron planeadas. Dijo que había aprendido, a la fuerza, que no todos los errores se pueden borrar, pero sí transformar. Dijo que el amor, cuando se hiere, no se cura con flores ni palabras bonitas, sino con tiempo, silencio y cambios sinceros. Dijo que la traición no comienza con el acto físico, sino mucho antes, con la indiferencia hacia la otra persona, y que esta indiferencia, incluso disfrazada de rutina, es una elección. El público escuchó en absoluto silencio. Daniel la observó, y ya no vio a la mujer desesperada que una vez suplicó ser escuchada. Vio a alguien que había aprendido a callar, a escuchar su propio corazón. Cuando le tocó hablar, dijo que no existe un nuevo comienzo sin fin. Y que, a veces, el mayor acto de amor que uno puede tener por alguien es dejarlo ir. Dijo que perdonar no es volver a estar juntos, y que hay amores que nacen solo para enseñarnos a no amar. Tras el evento, hubo un breve cóctel. Sofía se acercó y preguntó si podía hablar. Daniel, con la misma serenidad de antes, aceptó. Se sentaron en un rincón apartado, entre bandejas vacías y vasos de papel olvidados. Sofía le agradeció su presencia. Dijo que no sabía que estaría allí, pero que de alguna manera sentía la necesidad de verlo una vez más. Daniel respondió que la casualidad a veces cierra los capítulos que la vida había dejado pendientes. Ella, con una sonrisa cansada, confesó, durante mucho tiempo, pensé que necesitaba recuperarte. Hoy sé que solo necesitaba escucharte, aunque fuera en silencio. Él asintió y, por un instante, no hubo más palabras. Solo la comprensión mutua de que todo estaba finalmente en su lugar. Unos días después, Sofía fue invitada a dar una entrevista en un programa de radio sobre literatura y experiencias personales. Al final de la grabación, recibió un mensaje de Daniel. Era breve, directo y sin ninguna emoción aparente. Simplemente decía: escuché tu entrevista. Encontraste tu voz. Me alegra. Leyó el mensaje en silencio, tumbada en el sofá, con el móvil sobre el pecho. No respondió. No porque no quisiera, sino porque comprendió que algunas palabras solo existen para ser leídas, no para ser continuadas. Fue ese día que, al mirarse al espejo, ya no se sintió destruida, culpable ni incompleta. Solo vio a una mujer reconstruyéndose. Y eso fue suficiente. La semana siguiente, recibió una propuesta inesperada: adaptar sus textos a un formato audiovisual para un proyecto social que se proyectaría en escuelas y albergues. Era una oportunidad para transformar su propio dolor en una herramienta de aprendizaje para jóvenes que aún estaban descubriendo lo que significaba amar, elegir y aceptar las consecuencias. Sofía aceptó y pasó semanas inmersa en la producción de los guiones, reescribiendo cuidadosamente partes de su historia, filtrando sus emociones y moldeando los momentos más intensos para que tuvieran un significado educativo. Cuando vio las primeras grabaciones, se conmovió. No por vanidad, sino porque se dio cuenta de que lo que había vivido, por duro que hubiera sido, ahora tenía un propósito mayor. Mientras tanto, Daniel y su nueva pareja hacían planes para viajar. Ella había recibido una oferta de trabajo en otro país y él estaba considerando ir con ella. No porque necesitara escapar de algo, sino porque, por primera vez, sentía que podía construir algo desde cero, sin miedo a repetir los errores del pasado. La posibilidad de empezar una nueva vida en un lugar desconocido le producía mariposas en el estómago, pero también una emoción que no había sentido en años. El día anterior al viaje, visitó la ciudad donde todo empezó por última vez. Pasó por su antigua casa, ahora alquilada a otra familia, por el restaurante donde habían cenado tantas veces, por la calle donde la había visto por primera vez. No sentía tristeza. Solo una serena nostalgia. Caminó hasta la librería donde había visto el libro de Sofía. Estaba allí, todavía en la estantería, pero ahora con una pegatina: recomendado. Tomó el ejemplar, lo abrió por una página al azar y leyó: la traición es una elección, pero también lo es el perdón. Y a veces, perdonar es elegir no llevar más a la otra persona dentro de ti. Cerró el libro, sonrió discretamente y, antes de irse, dejó una nota entre las páginas: escribiste tu historia. Ahora vive otra. Se fue sin comprar nada. Y esa noche, mientras hacía las maletas, sintió que no solo dejaba atrás una ciudad, sino todo un ciclo. Un ciclo en el que había amado,
sido destruida, reconstruida y, finalmente, liberada. Por otro lado, Sofía también hacía las maletas. No para irse, sino para comenzar una serie de conferencias en otras regiones, compartiendo su experiencia. En el fondo, sabía que jamás borraría el pasado, pero ahora ya no la paralizaba. Se había convertido en parte de su fuerza. Y así, ambos continuaron, separados por decisiones, pero conectados por todo lo aprendido. Porque algunas historias, sin importar cómo terminen, siguen vivas en quienes tuvieron el valor de vivirlas. La despedida final de Daniel tuvo lugar sin fiesta, sin despedidas públicas, sin fanfarrias. Fue como todo lo que había hecho desde que decidió renacer, discreto, firme, inmutable. En el aeropuerto, con el billete en la mano, echó una última mirada a ese país que albergaba tantas versiones de sí mismo, el hombre enamorado, el hombre destruido, el hombre silencioso y, finalmente, el hombre libre. A su lado, su nuevo compañero, cuya presencia no exigía promesas eternas sino que ofrecía una complicidad silenciosa, observaba con ternura su calma. No hablaron del pasado. Ni lo necesitaban. Porque el vínculo que habían construido no se basaba en viejas penas, sino en verdades presentes. Y esa era la base más sólida que Daniel había conocido. El vuelo despegó con cielos despejados. Y por primera vez, sintió que no huía de nada. Simplemente elegía algo nuevo. Por primera vez, el futuro no era una sombra de lo que había salido mal, sino un espacio despejado donde finalmente todo podía ser luz. Sofía se enteró de su partida unos días después. Recibió la noticia por redes sociales, tras ver una publicación de un conocido en común. No sintió celos. No sintió rabia. Sintió un alivio doloroso, como quien finalmente acepta que no habrá un reencuentro cinematográfico, una reconciliación de última hora, una petición de regreso. Esta historia había llegado a su fin. Y fue un final limpio, inevitable, doloroso, pero también necesario. Caminó sola hasta lo alto de un mirador que solía visitar en momentos de decisión. Él llevó consigo un ejemplar de su propio libro, con notas manuscritas en los márgenes, garabatos que no estaban en la versión final publicada. Se sentó en el banco de madera a la sombra de un árbol y, por primera vez, leyó cada línea como si la hubiera escrito otra mujer. Y, en cierto modo, lo era. La mujer que había escrito esas palabras ya no existía. Y quien las leía ahora era más sobria, más íntegra, menos impulsiva. Cuando terminó, cerró el libro suavemente y escribió una última nota en la contraportada, para que nadie más tenga que pasar por lo que yo pasé para aprender el valor de amar de verdad. El proyecto audiovisual, a su vez, cobró un impulso inesperado. Comenzó a proyectarse en escuelas públicas, seminarios y centros comunitarios. Se realizó un cortometraje documental basado en su historia, narrado con una voz neutral, intercalando imágenes sencillas con testimonios reales de mujeres que se enfrentaron a los mismos dilemas. Sofía fue invitada a dar entrevistas, pero rechazó muchas. No quería que su imagen se convirtiera en un símbolo de superación comercial. Quería que su historia fuera una herramienta de transformación, no un espectáculo. Solo cuando sintió que el propósito era genuino, aceptó una entrevista final, en la que miró a la cámara y dijo con firmeza: no hay traición que sea un error momentáneo. Toda traición es una decisión consciente. Y toda decisión tiene consecuencias. La vida cobra su precio. El tiempo cobra su precio. Y el amor solo perdona hasta cierto punto. Después, simplemente se desvanece. Pasaron los años. Daniel se instaló en un nuevo país, donde encontró la paz en una vida sencilla. Se casó discretamente, lejos de ceremonias fastuosas. Adoptó un perro con su pareja, renovó una vieja casa cerca del mar y empezó a cultivar plantas. Su rutina era tranquila, casi bucólica. Pero había belleza en cada detalle. Un día, mientras cuidaba el jardín, recibió una carta. Sin remitente. Sin firma. Solo 2 páginas manuscritas. Sofía, con palabras sobrias, dijo que no quería reabrir nada, sino simplemente darle las gracias. Agradecerle por todo lo que era. Por haberla amado cuando ni siquiera sabía amar. Por haberle mostrado, con dolor y silencio, el verdadero precio de sus decisiones.
Y dijo que por fin había encontrado la paz. No porque lo hubiera recuperado, sino porque había aprendido a no perderse más. Daniel leyó la carta a la sombra del porche. Sonrió. Y la guardó en una caja con otros viejos recuerdos. No respondió. No hacía falta. Sofía, en cambio, continuó su vida alejada de las redes sociales y la exposición. Se convirtió en consultora silenciosa de proyectos educativos. Empezó a vivir con menos, a consumir menos, a hablar menos. Pero con más presencia, más cuidado y más escucha. En uno de sus viajes profesionales, conoció a un hombre mayor, viudo, con quien desarrolló una amistad lenta, casi imperceptible. No hubo una pasión desbordante. No hubo votos. Solo intercambio. Respeto. Largas conversaciones. Paseos silenciosos. Y poco a poco, un cariño maduro y sincero se afianzó, sin urgencia. No sabía si era amor. Pero sabía que era real. Y eso, para ella, era suficiente. Cada uno, a su tiempo, encontró la manera de seguir adelante. No sin cicatrices. Pero con menos peso. Porque la vida no exige perfección, pero sí responsabilidad. Y cuando el dolor se usa como herramienta de aprendizaje, deja de ser un castigo y se convierte en una construcción. Sofía nunca olvidó a Daniel. Pero dejó de buscar redención en él. Daniel nunca olvidó a Sofía. Pero dejó de cargar con lo que ella hacía como una herida. Y así, la historia que comenzó con una cena en pareja y terminó con una carta de divorcio, pasó por todas las etapas posibles de una gran tragedia emocional: amor, abandono, traición, el final, el nuevo comienzo y, finalmente, la paz. Si has llegado hasta aquí, comenta abajo qué te pareció esta historia. ¿Qué lección te enseñó? ¿Qué personaje te conmovió más? Tu opinión es importante para que podamos seguir ofreciéndote historias que realmente te conmuevan. Suscríbete al canal ahora, activa las notificaciones y comparte esto con alguien que necesite saberlo. Esta historia nos muestra que la traición no destruye todo: el amor, la confianza, la autoestima y el hogar que nos costó años construir. Por lo tanto, aquí en este canal no apoyamos ningún tipo de traición, todas las historias son ficticias y tienen el claro propósito de mostrar las dolorosas consecuencias de estas decisiones. Que esta reflexión les acompañe: una mala decisión puede costarte la vida entera. Piensa antes de actuar.